es el momento de esperar. Vamos a esperar a ver cuál es la opinión de las empresas calificadoras en torno al plan de negocios de la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos. Vamos a ver cuál es la opinión de ellas, pero también es momento de esperar el dato oficial del INEGI con respecto a si la economía mexicana está ingresando a un proceso de recesión. Mientras esperamos esos dos elementos, es también momento de opinar qué es lo que se puede hacer, si es que algo se tiene que hacer antes de que finalice este año. Queremos escuchar, por supuesto, a la iniciativa privada mexicana, que es un factor fundamental para lograr un crecimiento económico decoroso en este país. No se vaya, estamos a fondo. Bienvenidos. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jacks. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar el programa a lo largo de los 4 segmentos. La situación económica de México. Vamos a repasar cuál es la situación económica del país en estos momentos. Segundo segmento. ¿Cuál es el riesgo real de que la economía mexicana ingrese a una recesión? Tercer segmento. El plan de negocios de Petróleos Mexicanos. ¿Seremos castigados por las empresas calificadoras? Y cuarto segmento, por supuesto, las conclusiones. Si usted está fundamentalmente interesado en estos temas, como nosotros, por supuesto. Muchas gracias, Gerardo. Hola. Te agradezco. Bienvenido. Muchas gracias. Enoc, estimado Enoc, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en un asunto que nos preocupa y nos debe de atender a todos los mexicanos, ¿no? La situación económica del país, hay que esperar ahora a ver cuáles son las reacciones de las calificadoras, esperar a ver si estamos o no ingresando a un proceso de recesión. ¿Tú cómo la ves, Enoc? ¿Cómo podrías, si fueras médico, cómo calificarías al paciente en estos momentos? Pues los síntomas dirían que es una persona que está deteriorando su salud o que tiene deteriorada su salud. Pero yo creo que más que el paciente, lo importante es saber qué va a hacer el doctor, si le va a aplicar algunas medidas que lo saquen de riesgo o le va a dar medicinas que lo enfermen más. Sí, la estrategia del médico es importante, ¿no? Es fundamental. ¿Tú te imaginabas que el doctor iba a tener que verse en esa disyuntiva, conociendo al paciente que gozaba, si no de cabal salud, tenía una salud no deteriorada como ahora la tiene? Yo creo que no, porque no dimensionaba el doctor los efectos del paciente y habrá que ver también los conocimientos de medicina que tenía. Eso es muy buen cine. Gerardo, ¿querrías estar como paciente en manos de ese doctor? Bueno, a mí lo que me gustaría es que el diagnóstico fuera el correcto. Y lo que vemos ahora en la economía, pues sí son algunos focos amarillos, porque vemos un freno en el crecimiento. Los últimos datos pues es de un crecimiento negativo en el último trimestre de menos 0.2 del PIB. Vemos un frenón y una baja en la inversión, que pues es lo que finalmente genera el crecimiento. Y esto se está generando también, y ya es evidente, una baja en la generación de empleo, de los empleos que tanto necesita nuestro país. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, porque algunas decisiones equivocadas del gobierno han generado falta de confianza o pérdida de confianza e incertidumbre para que los privados inviertan. Sí, eso es un elemento. Creo que los mexicanos y las familias mexicanas sabíamos que la economía no estaba bien, que no daba lo que podía dar, pero jamás pensamos que llegaríamos a una situación en donde estuviéramos creciendo menos de 1% como probabilidad o con signo negativo. O sea, ¿no lo veían ustedes tampoco? No, porque
La crítica al sistema y administraciones pasadas, y concretamente a esto que se ha dado de llamar al periodo neoliberal, es que la economía había crecido poco, estaba frenada, creciendo alrededor de 2.5 en promedio en 30 años. Pero los pronósticos para el crecimiento de la economía de México en 2019 hablaban de alrededor del 2% o un poco más. Esto vino a modificarse a la baja a partir de octubre de 2018. Concretamente, y yo no sé si sea una casualidad, porque finalmente los economistas hacen pronósticos y evalúan lo que pasó a posteriori también cuando hay ya datos duros, pero concuerda con la cancelación del aeropuerto internacional, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y de ahí una serie de medidas restrictivas. Entendemos que con la guerra comercial que se está presentando entre China y Estados Unidos, la economía mundial se podía contraer. Sí. Y a eso le achacábamos que pudiera tener un factor exógeno en la economía mexicana que la contaminara. Lo que aplica en esos casos, como lo hizo el gobierno en ese entonces, en 2009, es generar una política anticíclica, es decir, expandir el gasto, claro, lo que se llama el enfoque keynesiano, sí, que sacó también de la crisis del 29 a los Estados Unidos, mediante una inyección de inversión y gasto del gobierno para generar, claro, nuevamente que se mueva la economía, claro, y luego retirarlo, ¿no? Y eso lo hicieron muchos países del mundo, en mayor o menor medida lo hizo Estados Unidos en la misma crisis, sí, de 2009. Pero ahora vemos que, contrario a eso, tenemos una condición riesgosa externa y contraemos, sí, el gasto a través de una política de austeridad que además afecta programas fundamentales para los mexicanos, como es el sector salud. Y en ese sentido se está ejerciendo también por la normal curva de aprendizaje de un gobierno que está entrando al sexenio, un subejercicio en el gasto en infraestructura y gasto público. Entonces, si sumas todos estos factores, tienes pues una condición que puede precarizar la economía de México. Sí, los signos vitales, siguiendo con ese ejemplo, los signos vitales se deterioran de la economía. ¿Están preocupados los patrones? Sí, estamos preocupados por estos focos amarillos que ya comenté y porque es evidente la pérdida de confianza y de certidumbre que ya dijimos que se está traduciendo en falta de inversión y de crecimiento. Ahora, coincido con Enoch en que esta pérdida de confianza, digamos, se empezó precisamente porque algunas de las grandes decisiones de proyectos de infraestructura, los agentes económicos estamos percibiendo que se están tomando sin el rigor técnico, sin la evidencia y con una racionalidad diferente a la económica, es decir, con decisiones políticas o en algunas cuestiones también de forma dogmática. Correcto. Y en cuestión del aeropuerto de Texcoco, sí coincido en que es, digamos, lo que marca el inicio de esta pérdida de confianza, porque preocupó mucho la cancelación en sí del aeropuerto de Texcoco, que es tremendamente necesario pues, para las comunicaciones, para la exportación, como obra de infraestructura, la principal obra de infraestructura de los últimos años, pero también preocupó y dañó mucho la confianza la forma como se tomó la decisión. Es decir, con una consulta informal, en algunos casos se llegó a llamar una consulta patito, no formal, y entonces estos dos aspectos dañaron o empezaron a dañar de forma importante la confianza y la certidumbre, aunado a otros proyectos de infraestructura que también no se les ve un sustento y inclusive no tienen todavía los permisos, la factibilidad, etcétera, como Dos Bocas o el propio Tren Maya. Y después, bueno, también algunos otros factores que vinieron a posterior que podemos seguir platicando. Nos ha faltado, pregunto con toda sinceridad y respeto, nos ha faltado proactividad.
Ha faltado de la ciudadanía, de partidos políticos de oposición, del círculo que antes se llamaba Círculo Rojo, ahora será FIFI neoliberal, de los industriales, de los patrones, de organizaciones de comerciantes. ¿Nos ha faltado proactividad para decirle al señor presidente, por favor? Mira, creo que fue muy contundente el mensaje que mandó el electorado mexicano con la victoria del licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Era manifiesto el hartazgo del pueblo de México por actos de corrupción y por decisiones frívolas que se habían tomado en el pasado. Es también real la tremenda desigualdad que tenemos en México, que nos hace el segundo país más desigual de América, solo detrás de Brasil. Y una fórmula que no incorporó a los menos favorecidos al desarrollo, a pesar de que se creó muchísima riqueza con la globalización, se concentra en muy pocas manos. De tal suerte que llegamos a tener al hombre más rico del mundo en un país que no ha cruzado la línea de desarrollo. Creo que con ese antecedente la gente está muy esperanzada en que efectivamente cambiara su calidad de vida y que hubiera un rompimiento con la corrupción, cosa con la que estamos totalmente de acuerdo, y creo que ha sido lo positivo el que empezamos a ver que hay investigaciones en curso, empezamos a ver que hay algunos programas. Eso no quiere decir que no vaya a haber más corrupción en México. Lo que están queriendo es eliminar la corrupción consentida que se tuvo. Sin embargo, sí creo que es momento de reaccionar, porque los signos no son buenos y creo que de no hacerlo y de no marcar con toda claridad aquellas cosas que se están haciendo de manera errada, pudiéramos ser copartícipes de una debacle en el país. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hablar de cuestiones que ya sabíamos, intuíamos, pero que la renuncia de Carlos Ursúa deja en evidencia contundente. O sea, ya sabemos que las cosas no estaban tomando, ya se había denunciado incluso en la prensa la existencia de divisiones dentro del gabinete, pero Carlos Ursúa no hace una renuncia, es una denuncia que deja entrever cómo se están tomando las decisiones en el gobierno. Eso, yo no sé si era una desmarcarse o al menos poner el elemento para que lo tomara la sociedad y lo analizara, cómo estaban haciendo las cosas. De este asunto hablaremos un poco más adelante, porque ahora se habla con mayor insistencia, aunque lo niega el nuevo secretario de Hacienda, de que México podría estar ingresando ya a una etapa económica recesiva, de lo que hablaremos en el siguiente segmento. Hacia abajo, gente que dice... Oye, no, dime, ¿tú crees que el dato oficial sale el último día de este mes de julio? Que nos permitiría saber si estamos o no en recesión? Hay de recesiones a recesiones también, ¿no? Sí, claro. Pero ¿tú crees que la economía mexicana está ingresando o podría estar técnicamente en una recesión? Mira, creo que lo que puede suceder es que no tengamos crecimiento o que tengamos un crecimiento magro, mínimo. Sí hay datos muy preocupantes. Los datos de la actividad industrial en México a mayo de 2019 nos hablan de una caída del 2.1%, que están muy influenciados por la caída en este mismo mes de 9.8% de la producción de la construcción y de 8.9% de la minería. A pesar de que la manufactura, que tradicionalmente es jalada por el sector exportador, todavía pues tiene un crecimiento de 0.7 en mayo. El asunto es que ya cuando, porque finalmente son 4 sectores, ¿no? El de construcción, minería, manufactura y agua y electricidad. Sí. Cuando ya sumas el peso, digamos, sacas el ponderado, pues te da la caída acumulada que pues hace ver que no estamos bien. Técnicamente
el sector secundario de la economía está en recesión, Sí. porque ya ha caído. Sí. Lleva 8 meses, ¿no? Exactamente. Entonces, esto importa alrededor del 30% del Producto Interno Bruto. No vemos que los datos de turismo vayan a ser mejor que los del año pasado, que se recibieron alrededor de 50 millones de pasajeros. Hay problemas como el de sargazo, hay problemas que no tienen que ver con el gobierno, pero sí yo creo mucho en la reacción que debe tener un gobierno. Y concuerdo también con Gerardo en que las decisiones no pueden ser dogmáticas ni ideológicas, porque eso es lo que nos devela la renuncia de Ursúa y la entrevista que dio posterior a una reconocida, la entrevista que dio a una reconocida revista. Vas armando el rompecabezas en donde efectivamente una de las cosas que dice es que no están sustentadas las decisiones importantes de política pública. Y hablando de números, esto es sumamente riesgoso. Yo quiero hacer énfasis en algo que ya está al descubierto, que es el engaño de Santa Lucía. Y lo debo de llamar así porque ya hay en redes sociales arquitectos afamados que han comparado los planos que nos presentó Riobó con los planos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que vemos es un proyecto totalmente diferente. Nos engañaron con una idea que evidentemente al hacerla atropelladas de repente se dan cuenta que hay una trayectoria que choca directamente con un cerro. Esto revela el que la decisión no se tomó por lo que haya dicho el pueblo. Y creo que también hay otra parte del rompecabezas en la declaración de Ursúa que dice, sí, efectivamente hay algunos terrenos que estaban relacionados con personas de la pasada administración, pero pudiéramos haberlos los expropiado. Ese es el rompecabezas, el proyecto era viable, la construcción iba avanzando, tenía su curso, pero se detectó que efectivamente pudiera haber casos sujetos de corrupción, no todos, hay alguna parte que es zona federal, pero vamos a suponer que hubiera encontrado esa evidencia, el gobierno lo hubiera podido expropiar y no generarle un quebranto. Ahora, económicamente, también va a rebasar la cifra de 300,000 millones de pesos que hubiera significado la terminación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Esto es un error que le puede costar y que va a perseguir a esta administración antes, durante y después de su etapa y del sexenio entre 2018 y 2024. Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, tiene mucho peso que lo diga el presidente de la Canacintra, porque pues no es cualquier organización. Iremos más adelante hablando de que yo hubiese pensado de un presidente, digamos, nacionalista, por poner algún calificativo, el que se hubiera apoyado en los industriales o en la iniciativa privada nacional para tratar de articular, en el caso de ustedes, un plan industrial. Una política industrial. Una política industrial que nos viene haciendo falta desde hace muchos sexenios. Eso es correcto. Tú has sido un impulsor de políticas industriales y de programas que apoyen a MIPYMES. Sí, y no hay. Ustedes estiman también así la probabilidad de que la economía esté, en el mejor de los casos, en un virtual estancamiento. Sí, nosotros en la Coparmex sí pensamos que estamos en las puertas de una recesión. ¿Qué tan profunda o importante va a ser esta? Dependerá de las decisiones de política pública y de política económica que tome el gobierno. Dependerá de si el gobierno enmienda el camino o corrige alguno de los errores que ha cometido, como podría ser reactivar el aeropuerto en Texcoco, como podría ser cancelar la refinería de Dos Bocas, como podría ser reactivar la inversión privada en la industria del petróleo y de la electricidad. Dependerá de estas decisiones hacia adelante qué tan
supuesto, los focos amarillos que hoy se están manifestando en menor inversión, menor generación de empleo y menor crecimiento, si se van a convertir en focos rojos o van a regresar a focos de no preocupación. Yo pregunto, ¿la dirigencia empresarial se reúne cada X tiempo para ver cómo va el trayecto de las cosas, para valorar, oye, ¿qué, le entramos o no le entramos con un desplegado, o vamos a buscar a nuestros interlocutores para hacerle llegar al presidente un mensaje, o directamente pedimos una cita con él para decir como organizaciones? Las cámaras son por ley consultoras del Ejecutivo. Sí, claro. Esto que decías de qué tanto le estamos diciendo las cuestiones al gobierno, bueno, cada organización, por supuesto, en el día a día estamos señalando lo que pensamos que está bien y lo que pensamos que hay que cambiar o modificar. Ya hablamos de lo que está mal. Algunas de las cuestiones que en Coparmex pensamos que están bien y que hay que mantener, por ejemplo, es el superávit en el presupuesto, sí, porque ese es un ancla que nos va a mantener, digamos, con una cierta certidumbre hacia adelante, o sea, no gastar más de lo que ingresa. Y número dos, algo que fue un acierto de este gobierno, pues fue el apoyo al libre comercio y a la renegociación del TEMEC decidido, y eso son dos cuestiones, que son dos anclas importantes, que dentro de los errores y de las cuestiones que hay que cambiar, pues estas son dos cuestiones que pensamos que tiene que mantener el gobierno. Sí, hay otras, yo sumaría las que acaba de comentar Gerardo. Durante muchos años nos quejamos de que el gobierno tenía una burocracia obesa, y creo que es positivo, por lo menos en el caso del SAT, que fue lo primero que se tocó. Si ya tenemos factura electrónica, si ya tenemos una contabilidad electrónica, si ya todo es un proceso electrónico, ¿por qué no disminuir una parte de la gente que hacía el trabajo con papel? Eso suena lógico y creo que eso lo apoyamos. Lo que no se apoya son decisiones, francamente, que dejan ver, y no quiero usar un adjetivo calificativo duro, pero no me queda otro, ineptitud, cuando tú dices que vas a ahorrar en compra de medicamentos y no consideras el tema de la distribución. Una señora en un mercado que vende tomates sabe que se lo van a vender a un costo si se lo llevan a su puesto, diferente a si va a la central de abastos. Claro. O sea, es diferente, pero en la central de abastos tiene que pagar un transporte. Es decir, no puede, yo lo que veo es que se están queriendo replicar algunas políticas exitosas de ahorros que se tuvieron durante el periodo del actual presidente al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero por más importante y grande que sea la Ciudad de México, es un paquete muy diferente gobernar un país. Y esto es claro. Sí nos han pedido muchas veces es que queremos que también sean críticos pero propositivos. Bueno, yo lo resumiría en que hay que ser muy prácticos para tomar las decisiones en el país, independientemente de quienes hayan hecho o diseñado algunas instituciones, algunos programas, algunas políticas públicas. Si estas, después de una evaluación, resultan que fueron exitosas, se deben de continuar. En otro sentido, si fueron una pérdida de dinero y si fueron una carga para el país, se deben de cambiar por otras, pero no podemos devastar para ver luego qué sucede. México no nació el 1 de diciembre de 2018. México tiene muchos años y la economía, el país, su ecosistema empresarial y su sociedad tienen una inercia que deberá de ser atendida y queremos un gobierno que responda justamente a la demanda de todos los mexicanos. Y el trayecto económico pudiera haberse trastocado por un hecho que preocupa mucho a las empresas calificadoras en el extranjero, es el plan de negocios de Pemex, ¿no? Esperamos ese documento que en una versión 3.0 hablaba de que ha habido intentos fallidos en tratar de articularlo y convencer al sector financiero internacional de que había claridad en cómo iba a rescatarse esa empresa, la empresa petrolera más endeudada del mundo, y finalmente ya lo tenemos sobre la mesa
y estamos esperando que nos valoren, aunque ya algunas, incluso antes de conocer el documento de más de 200 páginas, por las 13 láminas de PowerPoint que puso el presidente en la mañana, dicen, le falta. ¿Qué consecuencias pudiera tener esto para su casa, para su bolsillo, para el empleo de su señor esposo o el empleo de usted, señora, la educación de sus hijos? Parece mentira, pero ese asunto de Pemex puede afectarle a usted de manera muy importante, de lo que hablaremos después de una pausa. Ya, el manejo del petróleo. Es que estábamos comentando, aquí hemos tenido a ex consejeros de Petróleos Mexicanos. Personas que desayunaron, comieron y cenaron petróleo en las épocas de oro del petróleo de la empresa Pemex, que vieron pasar a los del pilfarros, los políticos, los vieron entrar pobres y salieron millonarios, ¿no? Conocieron a los hijos del sindicato haciendo gala de su buen gusto automovilístico, caramba, chingada. Y nos explicaban qué complicado es el asunto de Pemex. De veras, es solo para enterados, por supuesto, no los agrónomos, ¿no? Pero bueno, ahí está el plan de negocios. Por lo que ustedes saben, en Canacinte, ¿cómo lo ven, Enoc? Lo vemos riesgoso, muy riesgoso, porque si bien tiene algo positivo, que es finalmente volver a la vocación que más rentabilidad le ha dado a la compañía, a Petróleos Mexicanos, que es la exploración y producción de petróleo crudo y de gas natural. Eso ha sido, durante los años de vida de Pemex, su negocio más lucrativo, no la refinación, no los petroquímicos, no la distribución. Sin embargo, esto se basa en un plan que busca pasar de 1.700.000 barriles de petróleo que se están generando o que se van a generar en promedio este año a cerca de más de 2.600.000 barriles de petróleo al final del sexenio. Sin embargo, lo están haciendo únicamente considerando campos en campos terrestres y yacimientos en aguas someras. Dejan fuera la producción de yacimientos no convencionales, como es el caso de el gas y el petróleo shale. Esto que permitió que Estados Unidos pasara de producir 11 millones de barriles de petróleo por día a 15 millones con la producción de shale, pues lo está dejando fuera México. Además de la exploración y producción en aguas profundas. Había todo un plan para las costas que están frente a Matamoros y Veracruz. Se iba a desarrollar el puerto de Matamoros, bueno, el puerto de Tamaulipas, perdón, la costa de Tamaulipas, y el puerto de Matamoros se iba a desarrollar para ser un puerto petrolero de servicios. Todo esto se deja fuera, y lo más grave creo que es se desestiman los farm outs. Los farm outs son asociaciones entre compañías petroleras para compartir riesgos y para compartir producciones o utilidades también. Si compartes una, compartes el otro. Claro. ¿Por qué es importante el que no se haya considerado esta figura? Porque la actividad petrolera no es exacta. Tú puedes tener la mejor sísmica, la mejor información y puedes perforar y no encontrar petróleo o no encontrar gas, o ninguno de los dos, porque a veces están asociados. ¿Qué sucede? Que bajo el esquema que presenta el plan de negocios, reedita los contratos integrales de servicios. Es únicamente contratar a una compañía privada para que haga el trabajo. Si encuentra petróleo, bien, y si no encuentra petróleo, de todos modos le tienes que pagar porque ya invirtió esa compañía sus recursos. Esto hace que sea muy arriesgado y muy aventurado el conseguir las metas que comprometió Pemex en su plan de negocios. Han empezado a desmenuzarse mucho más datos. Se ha querido tomar
del presupuesto 141 mil millones de pesos en estos 3 años, de 2019 a 2021, para inyectárselos a la compañía y disminuirle su carga tributaria, que esto sí era una demanda. Sin embargo, recordemos que Pemex sigue financiando una parte del presupuesto federal. Cada vez menos la economía, las finanzas públicas se despetrolizaron cuando cayó el precio del petróleo y se hizo concordante con la reforma energética que lideró Videgaray y Peña Nieto, en donde nos hemos quejado porque nos quitaron algunas deducciones de prestaciones laborales, de muchas cosas, y nos aumentaron algunos impuestos. Esto compensó la pérdida de aportación de Pemex al erario público. Ahora, estamos usando recursos públicos, recursos de todos nosotros, para inyectárselos a Pemex, con la apuesta de que al final del sexenio se haya recuperado la plataforma petrolera y podamos tener ese retorno a la inversión. Si no se da, vamos a tener problemas. Y un último apunte. Las calificadoras lo que evalúan es la capacidad de pago de la deuda que contraen, ya sea gobiernos, cuando es una deuda soberana, o compañías. No ven sentimientos, ni si se va a ver bonito, si contratas o si vas a tener seguridad energética. Eso no es lo que ellos. Es que tanto flujos de dinero se genera para que tú puedas pagar los bonos de deuda que estás colocando y con los intereses correspondientes. Yo veo que prácticamente muchos analistas y el mercado está dando por descontado la baja de Pemex. Sí. Y ahí el riesgo es que al involucrar recursos públicos para apoyarlos, pueden también rebajar la calificación de los bonos de deuda del gobierno de México. ¿Ustedes lo ven así en Coparmex? La posibilidad de que una cosa lleve a la otra necesariamente. Nosotros el plan de Pemex lo vemos insuficiente, porque, sí se está basando en un aumento de la producción y efectivamente se van a inyectar 140 mil millones de pesos en un lapso de 2 o 3 años, pero gran parte de estos recursos se va a ir en la refinería de Dos Bocas. La mitad. Y eso es un proyecto de bajo valor agregado. Lo que nosotros hemos dicho es que a Pemex principalmente se le tiene que inyectar recursos públicos y privados, sobre todo a exploración y a producción, para que el plan se vuelva, creíble en su cumplimiento. Porque efectivamente este aumento de 1.7 millones a 2.6, pues con una inversión de 140 mil y dejándole cobrar impuestos por 128 mil, pero si los 140 mil se van a Dos Bocas, que todo mundo ha dicho con evidencia y con sustento que no va a ser negocio, que ahí no está el valor agregado, pues entonces por eso no se vuelve creíble, aparte de que no habla de aumentos en la productividad, que quiere decir producir más con menos, volver más competitiva y más productiva a la empresa. Y bueno, la cuestión toral es este punto de que no se habla claramente de que se van a incentivar o permitir los farm outs o las alianzas, en donde pues precisamente en exploración y en producción de crudo, porque ahí es donde se necesita inversión pública y inversión privada y grandes cantidades, y si solamente se está hablando de contratos de servicio y no farm outs, pues entonces no hay manera de que la petrolera tenga el dinero y la inversión que se necesita para crecer la producción y para que la deuda pueda disminuir y sea factible el plan de negocio. Mira, yo quiero abonar que en una charla que tuve con alguien relacionado con el diseño de este plan, en el sector energético. ¿Qué? ¿Tuvo muchos padres? Déjame preguntar. Sí, bueno, finalmente yo creo que
hubo expertos involucrados de Pemex, pero también de la Secretaría de Energía. Y el Consejo de Administración, que es el que lo aprueba, que por cierto lo aprobó por unanimidad, según nos dijo el director Romero en una reunión pública, lo aprueban la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía y otros consejeros. Pero te decía una persona vinculada a este proceso, perdón, te interrumpí. No, bueno, el caso es que no están generando el concurso de la iniciativa privada. Es muy difícil que la petrolera, sin compartir riesgos, salga adelante de una deuda de 103 mil millones de dólares y de una caída de producción en los pasados 5 años de 600 mil barriles. Siguen tomando una decisión dogmática y como que no le gustó que le dijera yo eso, pero la realidad es que ni China, ni Cuba, ni ningún país, ni Vietnam, ni ningún país que tuvo o ha tenido relaciones o tiene con ideologías de izquierda, restringe la participación de privados que tienen mejor tecnología o que le pueden aportar capital. Y que suman el riesgo. Y que dividen el riesgo. Porque finalmente, si tú perforas a través de un farm-out un pozo que no es exitoso, también pierdes. Sí, pero pierdes la mitad porque ya entraste. Vamos a poner el ejemplo, que haya sido compartido a la mitad. Eso es lo que no suena, que en una situación de emergencia limitemos la participación privada. Y esta es una constante de este gobierno federal. Quiere inversión, pero limita que llegue a las zonas económicas especiales porque la ley fue hecha en otra administración. Quiere inversión, pero limita y para las rondas de licitación de hidrocarburos que iban a aperturar el shale gas, shale oil y aguas profundas. Entonces, pues no entendemos, o sea, si quieres que llegue la inversión o no. O sea, claramente lo que te está diciendo es no, o te está diciendo sí, pero ahí no, yo quiero contratarte y yo quiero. Es muy complicado. No es por echarlos a andar, pero a mí se me antoja que si siguen así las cosas, además de que se van a complicar más, será inexorable, será inevitable pensar en un incremento en los impuestos. Indispensable, porque no va a tener suficientes canicas el gobierno federal para hacer frente a sus compromisos sociales, más a lo que venga de rezago de inversión. O sea, no habrá manera de que evite tener que darle un buen ajuste al asunto fiscal en una economía deprimida, ¿no? Si es que sigue estancada o entra en una ligera recesión. Veremos la parte de las conclusiones de estas consideraciones aquí vertidas por miembros de la Iniciativa Privada Mexicana después de una pausa. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Oye, dime, Gerardo, a lo mejor es una posición muy romántica, pero la iniciativa privada se hablan las distintas organizaciones, se hablan con frecuencia, norman sus criterios, cruzan puntos de vista, tienen contemplada la posibilidad de decir, oye, pues en un determinado momento le entramos, o sea... Sí, tenemos una muy buena comunicación y coordinación en el Consejo Coordinador Empresarial, ahí nos reunimos con frecuencia, estamos en comunicación permanente y, digamos, si estamos ya en el tema de conclusiones, yo diría que hay ciertas cuestiones con las que estamos de acuerdo en la presente administración. Uno lo mencionaba Enoc, en el combate a la corrupción. El combate a la corrupción es muy importante, estamos de acuerdo con esta administración, pero de veras hay que entrarle a los temas de corrupción importante. Estado de Derecho y seguridad pública. También esto, digamos, había que realizar ciertos cambios que se están haciendo. Estuvimos de acuerdo en la Guardia Nacional y es muy importante, digamos, abordar este tema de una manera diferente. Y el Estado de Derecho, es decir, que lo que se dice se acompañe con hechos, que se cumplan los contratos
y que también el gobierno invierta en los proyectos con alto valor agregado y por supuesto que incentive y facilite la inversión de los privados en los campos donde los privados tienen interés en invertir, que es en todo el sector de petróleo, de electricidad, etcétera. Es decir, hay que echar a andar los motores del crecimiento, de la inversión y de la generación de empleos. Motores pueden ser el turismo es uno de los motores del crecimiento, la inversión en los sectores industriales, de petróleo, de electricidad es otro motor. Las pymes, la innovación, la creatividad, se tiene que volver a invertir en ciencia, en tecnología. Y estos son temas, digamos, que nosotros vamos a seguir insistiendo para que las cuestiones que no, en donde se ha equivocado el gobierno, tratemos de que rectifique. ¿Pero se lo dicen? Sí, claro, se los decimos a cada rato. Tenemos una Todos los comunicación muy buena. Sí, tiene buena comunicación. Sí, con los secretarios y inclusive con la oficina de la presidencia. Tenemos buena interlocución, buena comunicación. Y nosotros en Coparmex y en el sector privado, pues siempre vamos a señalar lo que pensamos que no está bien y lo que pensamos que se tiene que rectificar, y también vamos a señalar donde pensamos que se están haciendo bien las cosas. ¿Reciben bien? ¿Crees que has sentido que reciben bien las críticas o las observaciones o las recomendaciones de ustedes? Pues realmente algunas las reciben bien y otras no tanto, pero eso no nos preocupa. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que nuestro trabajo es analizar el entorno, ver qué se necesita para que haya más inversión, para que se generen más y mejores empresas y haya generación de empleo. Y realmente la crítica, pues a veces al gobierno puede no gustarle mucho, pero yo creo que es muy sana porque el mismo gobierno necesita que los agentes económicos le digamos pues cómo estamos percibiendo, porque finalmente la economía, parte de la economía, tiene que ver con esas expectativas y con lo que ya hablamos, que es de la confianza y de la certidumbre para que los privados inviertan, y la inversión es lo primero para que se genere crecimiento y por lo tanto la generación de los empleos que tanto necesita nuestro país. ¿Coincides con Gerardo? Sí. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Buena Sí. interlocución? A ver, sí hay. Nosotros hemos tenido en nuestro consejo directivo a varios secretarios de Estado, a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de la Función Pública, últimamente al secretario Durazo de Seguridad Ciudadana. Yo creo que concuerdo, suscribo cada uno de los comentarios. Nosotros también en Canacintra, por mandato del Consejo Directivo Nacional, que lo componen los representantes de 76 delegaciones y 102 ramas industriales, hemos asumido una posición asertiva con el gobierno. Es decir, vamos a reconocer y vamos a trabajar todo el camino que tengamos de coincidencias, y sí las hay. Un gobierno de corte nacionalista debe de apoyar a la micro pequeña empresa nacional. Debería de aumentar las compras locales, el contenido nacional en el sector energético. ¿Eso lo has visto? Mira, hay algunas señales. Por ejemplo, nosotros no nos hemos querido meter en el tema de la refinería de Dos Bocas, porque finalmente es algo, el gobierno está obligado a cumplir la ley. No puede tener, una ley es de aplicación general y finalmente tiene que cumplir con todos los manifiestos de impacto ambiental, los estudios de riesgo, tiene que cumplir con todo. Y si no se los otorgan, no se los otorgan. Tuvimos al director de ASEA con nosotros y creemos que es una persona de una sola pieza que ya fue puesto a prueba cuando multa a la empresa que desbasta los manglares que estaban en el terreno donde se pretende construir. Sin embargo, bueno, no podemos estar discutiendo todas las decisiones del gobierno. Creemos que hay un sistema de contrapesos que va a actuar y creo que justamente eso es lo que ha hecho el colectivo en donde participa Coparmex al interponer amparos y denunciar ciertas situaciones. Nosotros también lo hemos hecho, no directamente Canacintra, porque no tenemos la personalidad jurídica para hacerlo, pero sí algún empresa afectada con las zonas económicas especiales ya se amparó porque había comprado terrenos aledaños,
porque había hecho gastos preoperativos, porque había hecho estudios y había comprado maquinaria y había ya entablado un cruce de cartas de intención y de trámites con la Autoridad de Zonas Económicas Especiales. Entonces, por supuesto que al aplicarle un veto de administrativo, porque ni siquiera se toman la molestia de modificar o derogar la ley. Y eso pasa también en términos de la reforma energética, de las zonas económicas especiales, de la ley de transición energética. Esa es falta de oficio, ¿no? Sí, falta de oficio, pero también, y por eso yo celebro el que se estén tomando acciones en el marco jurídico legal de la separación de poderes de una república como lo es México. México no es un reino. México tiene 3 poderes que son el ejecutivo, legislativo y el judicial. Y en eso yo celebro mucho. ¿Qué pasa para rematar el tema de Pemex? Si hay una baja en la calificación de Pemex y lo que se buscaba era mejorar la situación financiera de Pemex, el aumento en la tasa de intereses que cobran por los bonos o por la deuda que va a adquirir Pemex para renegociar sus pagos, se va a comer todos los ahorros. Sí, o sea, vamos a hacer una acción que va a ser totalmente inútil. ¿Qué sigue después? ¿Qué afectaciones? Bueno, en general, cualquier dinero público que se malgaste o que se dirija a programas, políticas públicas que no sean eficientes o rentables, lo que va a generar es el que pueda haber la contratación de deuda por parte del Gobierno de México cuando generemos déficit o un aumento de impuestos, como tú lo comentaste. O hay una tercera vía que es la que está haciendo el gobierno. Está generando ahorros a través de una política de austeridad llevada al extremo. Y esto lo que provoca es la desmantelación y el desmantelamiento de el gobierno y de dependencias que tienen que ver con el trato a la ciudadanía y en algunos casos tan graves como la atención de salud. Pero hay permisos de exportación que se están deteniendo, certificados de COFEPRIS, en todas las áreas hay caídos. Sí, tienes razón. Desgraciadamente. Y lamentablemente es una realidad que no merecía México. Yo creo que la gente lo va a detectar. La gente quería un cambio, pero un cambio positivo, hacia adelante. Queríamos, y en ese sentido necesitamos más ciudadanía, no un Estado pulpo que quiera abarcar todas las esferas de... Lo que urge es que el gobierno genere nuevamente confianza y certidumbre para que haya inversión, crecimiento y generación de empleos. Y eso estamos esperando, que el gobierno rectifique lo que ha hecho mal. Y en Coparmex pensamos que hay tiempo de que la economía se pueda reactivar, pero el gobierno tiene que rectificar. Ese sería un buen motivo para el siguiente programa, si está en el ADN del señor presidente, y estoy hablando no del gobierno, del señor presidente, el escuchar y rectificar. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Te aprecio mucho que estés, es tu casa. Gracias, muchas gracias. Eduardo. Eduardo, te lo aprecio mucho. No, un gusto. Saludos a Canacintra, por favor. Claro que sí. Y bueno, pues es un tema delicado. Finalmente tendremos que esperar qué es lo que sucede en las próximas horas, tanto en el asunto del plan de negocios de Petróleos Mexicanos, como en el caso de saber si el INEGI determina con sus cifras oficiales si este asunto ya pinta en estancamiento o avanza hacia una recesión. Hablaremos después de este asunto, seguramente aquí en A Fondo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.